quiero, en primer lugar, felicitar al profesor Homero Martín por la feliz iniciativa de la creación de esta cátedra y quiero hacer extensiva esa felicitación a todos aquellos que con sus medios personales, materiales y económicos han hecho posible la puesta en marcha de esta cátedra, porque para un universitario como yo, el establecimiento de vínculos entre el sector privado y la universidad pública es siempre un motivo de alegría. Y la universidad siempre tiene que estar en permanente contacto con la vida, la sociedad y la vida privada. Dicho eso, yo me había planteado en su momento, cuando el profesor Homero Martín me invitó a intervenir en esta jornada, me había planteado hacer una intervención un tanto convencional, desglosando los aspectos del contenido del reglamento. Pero a medida que estudié la documentación que precede al reglamento, la documentación que se elaboró durante a la que se dio lugar durante el proceso de elaboración del reglamento, me encontré con que quizás era conveniente dar un paso adelante, situar un punto por delante y reflexionar en primer lugar sobre la necesidad y, en su caso, sobre la oportunidad de un reglamento. ¿Es necesario o es oportuno un reglamento de valoraciones de la ley de suelo, del texto de refundido de la ley de suelo 2008? Yo creo que ninguna de las dos preguntas es impertinente. Durante esta legislatura, esta extinta legislatura, la 9ª legislatura, se ha especulado mucho sobre la cuestión y todo ello propiciado por un prolongado silencio durante mucho tiempo por parte del Gobierno y los miembros del Gobierno y luego una cierta actitud esquiva, ¿no? Cuando se les preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el reglamento? Pues eran siempre evasivas y uno pensaba que había gato encerrado. Lo cierto es que la degradación de la economía española hasta límites desconocidos y dentro de ella la parálisis del mercado inmobiliario, a mí por lo menos me hacían dudar acerca de la voluntad real del Gobierno de hacer uso de la autorización que, curiosamente, se había otorgado a sí mismo en el 2008 a través del texto refundido. Las respuestas a las dos preguntas de la necesidad y de la oportunidad del reglamento merece seguir un orden lógico. En primer lugar, debe descartarse de entrada que el reglamento de valoraciones responda a una necesidad en sentido estricto. No hay necesidad legal que justifique la aprobación del reglamento de valoraciones de la ley de suelo. Lo que hay es una simple autorización contenida en la disposición final segunda del texto refundido de la ley de suelo, que, insisto, se otorga al Gobierno a sí mismo como delegado del legislativo a través de ese texto para hacer uso de la misma sin sujeción a plazo ni a o cualquier otra condición. No hay, por lo tanto, un mandato del legislador porque ni existe un deber legal tampoco, como sucede en otras muchas ocasiones en las que se establece un mandato con un plazo determinado de un año para que se proceda a llevar a cabo una determinada actuación normativa. Aquí no lo había. Luego, no había una necesidad legal como tal. Pero es que, además, la propia conducta del Gobierno revela que no concurre una necesidad de esta naturaleza que le haya obligado a aprobar un texto reglamentario en esta materia. De existir esa necesidad, a mí me parece, y creo que es de sentido común, que el Gobierno habría hecho uso mucho antes de esa autorización que él mismo se dio y no habría dejado pasar 3 años y medio, que es el total prácticamente de la legislatura, para que sea aprobada, que haya venido a ser aprobado el reglamento a la conclusión de la propia legislatura. Luego a mi juicio, queda legalmente descartada la concurrencia de una verdadera necesidad de aprobación de un reglamento de desarrollo del texto refundido de la ley de suelo. Sobre esta base, la segunda cuestión que plantearse es si al menos tiene fundamento esa iniciativa del Gobierno, si hay razones bastantes que sustenten la iniciativa del Gobierno de elaborar y aprobar un reglamento.
Evidentemente, yo aquí no voy a cuestionar la amplia discrecionalidad con la que cuenta el gobierno, cualquier gobierno, en materia reglamentaria. La potestad reglamentaria, que es probablemente la potestad que proporciona mayor poder de creación a la administración y dispone quien ostenta esa potestad reglamentaria de una amplia discrecionalidad, de una amplia libertad para hacer uso de la misma. Eso no quiere decir que esa amplia libertad no esté sujeta a límites, límites formales y límites materiales también. Eso significa que el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de este gobierno, del anterior o del próximo, solo es legítimo si se cumplen todos y cada uno de los requisitos formales y materiales establecidos en la propia legislación y si además cuenta con la debida motivación. Es decir, debe haber una justificación con el fin de demostrar que la norma que se apruebe no es una norma que provenga de la simple voluntad o del capricho del autor de la misma, sobre pretexto de la libertad que tiene atribuida para ejercer esa potestad. Bueno, esto es un viejo tema sobre la discrecionalidad, pero que hay que tener presente porque tiene importancia estos efectos a resultas del análisis que he hecho yo de la documentación que precede a la aprobación de este reglamento. Lo digo a título de curiosidad, hay una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo que pone de manifiesto que incluso reconociendo la discrecionalidad con la que cuenta el gobierno, pues que esta no supone una libertad total y absoluta, una libertad omnímoda para actuar por la sola voluntad de quien ejerce la misma. Les cito una sentencia simplemente, aunque eso se reflejará en un texto por escrito. El texto por escrito de esta intervención, que saldrá junto con un trabajo del profesor Romero Martín en el próximo número de la revista de Urbanismo y Edificación, pues es una sentencia del Supremo muy reciente, del 9 de febrero del 2010, precisamente, enfatizando la necesidad de someter a ciertos controles el ejercicio de la discrecionalidad en materia reglamentaria. Bien. Es decir, la decisión de elaborar y aprobar un reglamento, este y otro cualquiera, debe ser el resultado consciente de una decisión racional y razonable, que se base en razones objetivas y que sean congruentes y coherentes con la propia realidad, de forma que sean susceptibles luego de verificación externa, incluso por parte de los tribunales. Si no hay esa fundamentación racional y razonable, si falta por lo tanto esa motivación, el reglamento incurre en una pura y simple arbitrariedad que está proscrita constitucionalmente. ¿Por qué les digo esto? Pues porque me quiero preguntar yo si existen realmente razones bastantes que respalden la iniciativa del Gobierno de elaborar y aprobar este reglamento, el Reglamento de Evaluaciones de la Ley de Suelo. Para eso vamos a ver cada una de las posibles razones y concluir de ahí si efectivamente tiene ese respaldo necesario. Por toda motivación, estudiando la documentación que acompaña al reglamento y dentro de ella lo que se llama la memoria del análisis de impacto normativo, que son los documentos que integran la documentación que es necesaria para aprobar un reglamento, la única motivación que se da, la única razón que se esgrime para justificar la elaboración y aprobación del reglamento es que el objetivo del mismo es dar respuesta al deseo expresado por el legislador estatal de lograr el objetivo director del contenido básico de la Ley de Suelo de julio del 2007, consistente en la mejora del funcionamiento del mercado de suelo para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además en la medida de lo posible las eventuales prácticas especulativas en su utilización mediante el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones. Eso no es una motivación en sentido estricto, no es una motivación, es una expresión de propósitos. Una cosa es que el ordenamiento jurídico, en este caso la ley de gobierno, admita una exposición breve, sucinta, dice, creo, de las razones sobre las que descansa un reglamento, y otra cosa bien distinta es que se dé cobertura a reglamentos que carecen de motivación, que no están debidamente fundamentados.
Hay una jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que afirma, y leo textualmente, que la memoria justificativa, dice, pone de relieve estos aspectos positivos de la decisión y los hace patentes frente a los administrados, ofreciendo así a estos las razones de la decisión, cumpliendo función análoga en cuanto a sentido e importancia a la motivación de los actos administrativos. Lo extractado de la memoria del análisis del impacto normativo que acompaña al reglamento de valoraciones no responde a los parámetros de la motivación definidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no puede considerarse como una verdadera motivación en términos jurídicos. Y da la impresión de que tampoco lo pretende, que no le preocupa demasiado a quien elabora ese reglamento cumplir con ese trámite, esa exigencia de motivar, de dar razones del por qué elabora el reglamento. Aquí no acaba todo, claro, porque no basta con quedarse en ese examen superficial, hay que seguir, dar un paso adelante. Es que además hay un dato de hecho que desmiente la necesidad misma de ese reglamento. Es que esa demora de 3 años y medio en la elaboración y aprobación del reglamento, en el uso de la autorización dispensada por el texto refundido de Ley de Suelo y luego la dilatada tramitación del propio reglamento, parecen desmentir que realmente el Gobierno responda a una necesidad, a una verdadera necesidad. Yo repasé el procedimiento de elaboración del reglamento. Hombre, no les voy a decir que los reglamentos se elaboren en 2 patadas, pero en unos pocos meses se pueden elaborar y aprobar cualesquiera reglamentos. Hay unos requisitos formales que obligan al respeto de unos y otros trámites y unos plazos, pero en unos pocos meses se puede aprobar un reglamento. Este ha tardado más de 13 meses. 13 meses, obviamente, además, porque se acababa la legislatura, y si no, no se podía aprobar. Pero es que además durante la tramitación se ha producido, digamos que, momentos de vacío o de paralización de la tramitación un tanto llamativos, ¿no? Desde que el año pasado se otorgó ese trámite de audiencia mediante un reparto del texto del borrador entre colegios profesionales, organismos públicos, comunidades autónomas, que fue en septiembre del 2010, hasta la aprobación definitiva, digo que transcurren 13 meses. 13 meses precisamente porque caducaba ya la legislatura. Luego, además, hay otro dato de interés, y es que el proyecto de reglamento se pone en conocimiento de todas las comunidades autónomas, menos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Dice el reglamento, dice la documentación que acompaña el reglamento, porque Ceuta y Melilla carecen de competencia legislativa en materia urbanística. Y, por lo tanto, considera que no ha lugar otorgarles el trámite de audiencia. Bueno, el Ministerio de Fomento incurre en el mismo error que esa sentencia que citaba la subdirectora del Ministerio de Fomento, en la que incurrió la sentencia del Tribunal Constitucional de la 61/1997, que se olvidó sencillamente de Ceuta y Melilla cuando al dictar su fallo sobre el texto refundido de la Ley de Suelo del 92. La autonomía constitucionalmente garantizada de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla les confiere el derecho a ser consultadas en este procedimiento también, puesto que sus derechos e intereses y sus competencias en materia urbanística se ven igualmente afectadas. El dictamen del Consejo de Estado, un dictamen voluminosísimo, de más de 100 y pico páginas, que se elaboró discrepando del proyecto de reglamento en muchos aspectos, ya advirtió al Gobierno que eso no estaba bien, que estaba equivocándose al no otorgar audiencia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, se mantuvo en sus 13 y decidió no otorgarles el trámite de audiencia y no darles la oportunidad, por lo tanto, de presentar sus alegaciones y manifestar su opinión. Pero luego también hay más datos así llamativos de la tramitación de este procedimiento. Desde que el 11 de noviembre del 2010
un organismo llamado la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Política Territorial, el sucesor del llamado MAP antes. Desde que entonces él, en noviembre, evacúa un informe que era preceptivo, hasta que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento evacúa el suyo, que también es preceptivo, el 1 de febrero del 2011, transcurren casi 3 meses. Lo cual es incomprensible, y para un jurista más incomprensible, porque resulta que la Secretaría General Técnica de un ministerio es un órgano estrictamente subordinado del ministro, cuyo informe es un informe que carece de relevancia, carece de valor. Es un informe puramente convencional, rituario, que se debe acompañar, pero que es tan convencional y tan rituario que cuando se omite o se hace de cualquier manera, pues los tribunales dicen que eso no es motivo de anulación del reglamento correspondiente, por razón de la escasa entidad de ese informe. Bueno, 3 meses para hacer un informe que hago yo, perdón, pero que hago yo en un rato, en el despacho hay cosas más importantes, pues me parece un poco extraño que pasen 3 meses para eso. Pero eso también contribuye a poner de manifiesto hasta qué punto el gobierno tenía interés realmente en elaborar y aprobar el reglamento. Insistía efectivamente razones. Y luego hay otro dato relativo a la tramitación del proyecto de reglamento. Desde que en febrero del 2011 el Consejo de Estado devuelve por antecedentes el expediente, se lo devuelve al Ministerio de Fomento para que lo completara, hasta que el Ministerio de Fomento da respuesta, lo completa y lo vuelve a remitir al Consejo de Estado para que emita ese dictamen que finalmente evacúa el 21 de julio del 2011, pues pasan 3 meses, también sin motivo aparente. ¿Dónde estaba el expediente? ¿Qué estaban haciendo? Pues lo ignoro. Es evidente que ese retraso no invalida el reglamento de valoraciones. Un retraso de tal retraso no invalida nunca la norma que finalmente se apruebe. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo muy clara al respecto. Pero, a mi juicio, lo que pone de manifiesto es la inconsistencia de la supuesta necesidad de la aprobación del reglamento. Si el mayor interesado en elaborar y aprobarlo pone tan poco interés, pues es que realmente no debe haber la necesidad en su aprobación. Pero no solo eso. Hay también otra cuestión indagando sobre el procedimiento, otro motivo que me viene a hacer pensar que realmente este reglamento se aprueba sin la debida fundamentación. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una ausencia, no se percibe o no se advierte o yo no he logrado encontrar una valoración de los efectos económicos y presupuestarios del proyecto de reglamento que luego se convierte en reglamento. Y eso era imprescindible, en ese reglamento y en cualquier otro reglamento. Me explico. Todo proyecto de norma reglamentaria debe ir acompañado de ese documento que mencionaba antes, que es la memoria del análisis de impacto normativo. En esa memoria del análisis de impacto normativo se debe evaluar, por un lado, la oportunidad de la propuesta normativa, por otro, su impacto económico y presupuestario, su coste, incluidos también los efectos sobre la competencia, y luego también el impacto por razón de género, que es una singularidad que se introdujo a resultas de la Ley de Igualdad del año 2007. Bueno, ese documento, por lo tanto, que refunde 2 documentos que hasta ahora eran preceptivos, que eran, por un lado, el informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto de reglamento y otro, la memoria económica comprensiva de la estimación del coste. Por otro, ese documento, por lo tanto, debe comprender, al menos, una estimación o evaluación sobre el aumento del gasto público, en su caso, sobre la merma de ingresos que deriven de la ejecución de la norma. Lo cual, por otra parte, a ustedes, que son arquitectos, no tiene que llamarles mucho la atención si se dedican al urbanismo, sobre todo porque saben ustedes que todo
plan general requiere de un estudio económico-financiero, hoy se llama de forma distinta, informe de sostenibilidad económica, según el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo 2008. Y ese informe de sostenibilidad económica exige una estimación de los costes de ejecución del instrumento de planeamiento. Y cuando ese informe se hace mal o no se hace, pues llega el Tribunal Supremo y da un capón al planificador e invalida el instrumento de planeamiento. En los últimos años, no hace falta que les cite sentencias, pero en los últimos años, desde el año 2009, se ha producido una cascada de sentencias del Tribunal Supremo en las que, invocando ese argumento, se han invalidado muchos instrumentos de planeamiento porque o bien no se había hecho esa evaluación del coste presupuestario de la ejecución del contenido del plan, o bien se había hecho de cualquier manera, en un rato, sin el más mínimo rigor. Bueno. El Tribunal Supremo también es exigente a propósito precisamente de esa estimación de la evaluación del coste de la ejecución de un reglamento. Y una sentencia, por ejemplo, sentencia del Supremo de 10 de febrero del 2010, que va un poco en esta línea, que dice que, hombre, la evaluación del impacto económico y presupuestario no consiste sencillamente en analizar la repercusión económica del reglamento sobre el sector privado empresarial afectado, pero sí de lo que se trata es de, como dice esa sentencia, de que el vocablo coste alude, pues, ese es su significado, al concepto de gasto y con ello, como regla y en principio, al incremento del gasto público o a la disminución de ingresos de esta naturaleza que dará lugar la norma. No alude así, de modo imperativo, y sigue leyendo, como vicio determinante de la nulidad, a que la memoria económica haya de contener la estimación de repercusiones como aquellas, sin perjuicio de que otro orden de exigencias distintas del concreto vicio de procedimiento que aquí se imputa y relacionadas más bien con los deberes de motivación y ausencia de arbitrariedad, puedan ocasionalmente imponer que se tomen en consideración en el procedimiento de elaboración de los reglamentos. Es decir, que hace falta tomarse en serio eso del impacto económico y presupuestario en la elaboración de un instrumento de planeamiento, algo sobre lo que abunda la jurisprudencia en otros pronunciamientos que les ahorro. Bien, ¿se ha hecho en este caso? ¿Se ha hecho en este caso? Pues vamos a ver, juzguenlo ustedes. En la memoria del análisis de impacto normativo que precede a la aprobación de este reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, se dice lo siguiente, y leo: no puede negarse el importante contenido económico de los principales aspectos desarrollados por el reglamento, lo cual es una afirmación de hondura. Y a continuación hace una afirmación apodíctica, que es en mi juicio, un ejercicio de oportunismo, además de una pura obviedad, como ya había resaltado la mejor doctrina hace ya bastante tiempo. Dice: de manera particular, cabe resaltar el efecto positivo que desde el punto de vista económico se puede esperar de este reglamento en cuanto a su incidencia favorable en la situación financiera de las administraciones públicas, como resultado de contribuir de una manera decisiva a mejorar el cálculo de unas valoraciones cuyo campo de aplicación principal es la determinación del justiprecio de las expropiaciones. Y añade, y esto es lo fundamental, que no es posible realizar una estimación económica concreta de este efecto positivo. Ah, fantástico, no es posible, pero se tenía que hacerlo, porque lo impone la ley. Para decir que evidentemente usted pretende a través del texto refundido del reglamento abaratar el coste de las expropiaciones, eso ya lo sabía yo, no hace falta que lo dijera. Aquí salta a la vista, por lo menos a mis ojos, que no ha habido una valoración consistente, fundada y seria del impacto económico y presupuestario del reglamento de valoraciones. Y eso pone de manifiesto igualmente, por extensión, la falta de motivación. Y con ello, a mi juicio, el quebrantamiento del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por lo tanto, no hay una necesidad legal
del reglamento, no está debidamente motivado la elaboración y aprobación del reglamento, entonces hay que plantearse, ¿y es oportuno, en último término? Por lo menos, si él tiene el don de la oportunidad del reglamento, bueno, todavía lo salvamos, no jurídicamente, porque jurídicamente, a mi juicio, no se salva, pero al menos sí políticamente. Y, hombre, aquí puede haber muchas opiniones, pero por lo menos hay dos argumentos en contra. Uno, que hay varios recursos de inconstitucionalidad pendientes ante el Tribunal Constitucional de la Comunidad de Madrid, de La Rioja, de Canarias, contra el texto refundido de la Ley de Suelo. ¿A qué viene elaborar, además de esa forma, digamos que no sé si voy a decir displicente, casi, de mala manera, tarde, un reglamento de valoraciones que llega al final de la legislatura a sabiendas de que en un plazo de tiempo no me atrevo a apostar nada por el Tribunal Constitucional en ningún sentido, de que en un plazo X va a dictar una sentencia que previsiblemente sea parcialmente estimatoria y anule una parte del texto refundido del suelo y, por lo tanto, deje sin cobertura al reglamento de valoraciones. ¿Qué necesidad había, entonces, de adelantarse a los acontecimientos y de elaborar el reglamento? Es verdad que el hecho de que haya recursos de inconstitucionalidad pendientes no es óbice, no es reparo alguno para que se pueda elaborar o aprobar una norma reglamentaria, por descontado. Si produjera un efecto paralizante, pues imagínense todos los partidos políticos jugarían a interponer recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para paralizar la actividad normativa del gobierno de turno, estatal o autonómico. No. Eso está claro, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el propio Consejo de Estado, en el dictamen de 21 de julio del 2011, recuerdan claramente que no hay ningún obstáculo para que se pueda elaborar y aprobar un reglamento estando pendiente la resolución de un recurso o de varios recursos de inconstitucionalidad. Pero yo creo que aquí lo razonable es que hubiera habido mesura y contención y se hubiera esperado, ya que el Gobierno ha puesto interés durante la mitad de la legislatura, la mitad y más de la legislatura, en elaborar y aprobar un reglamento de evaluaciones, podía haberse esperado, que nada le aportaba. Bueno, y hay otro reparo, en el que simplemente cito, porque aquí evidentemente sobran argumentos, yo creo, es que la propia situación económica y financiera, yo creo que no invita precisamente a la elaboración y aprobación de un reglamento de valoraciones, generando aún más incertidumbre y aún más inseguridad de la que ya ha generado el propio texto refundido de la Ley de Suelo. Bueno, así que a mi juicio, ni necesidad ni oportunidad del reglamento. Si entramos en el contenido, hombre, realmente entrar yo en el contenido del reglamento, los reproches que yo como jurista puedo hacer al reglamento son los reproches que le hago al texto refundido de la Ley de Suelo del 2008. El reglamento viene a ser el desarrollo, hay errores en algunos extremos, hay excesos en otros, pero en realidad lo que intenta plasmar, y nos ha quedado claro, resulta de la intervención de la señora Aguado, que intenta llevar a estos últimos extremos el contenido del texto refundido. Y es el texto refundido la fuente de los problemas. El texto refundido de la Ley de Suelo del 2008, la fuente de los problemas. Y sobre todo, son los presupuestos y el planteamiento del que hace uso el propio texto refundido de la Ley de Suelo del 2008 el que suscita la gran controversia, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que el régimen de evaluación se sienta sobre dos pilares distintos, que es, por un lado, la clasificación restrictiva del suelo a través del planeamiento y, de otro lado, como ha quedado claro, la desvinculación de la clasificación urbanística del suelo respecto de la valoración, con el solo respaldo de la dotación rural o urbana en cada caso que se presente, y todo ello con el fin de que se cumpla un axioma que está en la exposición de motivos del texto refundido del suelo del 2008, que dice textualmente que debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto, de forma que así la valoración del suelo
pretende ser independiente de la clasificación que en su caso haya hecho el planeamiento. Bueno, pues esos presupuestos más el planteamiento del que parte, que es la invocación oportunista y creo que desviada y errónea del artículo 36 de la Ley de Explotación Forzosa de 1954, es el que ha dado lugar al gran debate. Al gran debate. ¿Por qué? Yo entiendo el planteamiento del legislador, que se refleja a su vez en el propio reglamento, de minimizar a toda costa o de pretender minimizar a toda costa la valoración de las expectativas urbanísticas. Muy bien, vale. Pero la forma en que se ha hecho, a mi juicio, no es nada convincente. Por muchas razones. En primer lugar, porque desvincular la clasificación de la valoración del suelo materialmente no es posible, o yo entiendo que no es posible, porque es el planeamiento el que define el modelo de ciudad, porque es el planeamiento el que define los sistemas generales, porque es el planeamiento el que lleva a cabo una serie de decisiones que generan unos movimientos en el propio mercado, y el mercado actúa en función de esas decisiones del planeamiento. Esto merece también mi crítica porque las expropiaciones urbanísticas se llevan a cabo con arreglo al planeamiento que les sirve de fundamento y además tomando en consideración el contenido de la propiedad de los terrenos que establece el planeamiento. Y hay una frase que es contundente, una expresión latina, ubi commodum, ibi incomodum. Si el plan es bueno para expropiar, tiene que ser bueno también para valorar lo expropiado. Eso el legislador parece que no le convence y al gobierno que ha desarrollado el texto refundido del suelo no le convence. Claro, eso le hace daño a su planteamiento. Hay un tercer argumento, es que ese artículo 36 de la Ley de Explotación Forzosa, que precede en el tiempo a la propia legislación urbanística, a la primera ley urbanística del 56, no se refiere a las plusvalías derivadas de un género de planeamiento que entonces no existía en 1954. Lo que pretende el artículo 36 de la Ley de Explotación Forzosa con la exclusión de las plusvalías urbanísticas generadas por el proyecto o la obra que legitime la expropiación es precisamente eso. Lo que hace es expresar lo que la propia lógica jurídica reclama, que es no incluir en el justiprecio aquello que, es decir, la plusvalía que va a generar el proyecto que legitima la operación expropiatoria. Pero es que además hay otra razón que no ha tenido en cuenta el legislador y que sigue sin tener en cuenta en el reglamento, y es que la exclusión de las plusvalías generadas por el propio planeamiento con fundamento en ese artículo 36 de la Ley de Explotación Forzosa que se invoca en la exposición de motivos del texto refundido de la Ley del Suelo del 2008 obliga a estar a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sostiene igualmente que se deben excluir las minusvalías. Por lo mismo, ¿por qué? Por razones de coherencia. Junto a estos motivos, y siendo muy breve para acabar, a mí me da la impresión también de que el texto refundido del suelo y el reglamento siguen ignorando cómo funciona el mercado. Y siguen ignorando cómo se producen las compraventas de suelo, en el caso del suelo rústico en particular, que no se llevan a cabo normalmente por el valor resultante de la renta que generen o pueden generar, porque la renta en el interior de la meseta es igual a cero, si no es cero. Y luego además, claro, por añadir otro argumento, es que muchas veces en el interior de España el valor del suelo rural encierra un único valor y es el valor que deriva en todo caso del interés que tiene el ciudadano de acudir al campo y de comprarse una vivienda, una residencia en el campo, un terreno, lo que sea. Bueno, todo eso yo creo que, todos esos argumentos y algunos más, pero insisto que no quiero aburrirles, todos esos, a mi juicio, pone en tela de juicio el propio planteamiento y la propia pretensión del legislador de anclar todo su sistema, un sistema voluntarista, en el artículo 3, en una lectura, creo que equivocada, del artículo 36 del texto de la Ley de Explotación Forzosa, y es lo que hace que ponga en solfa todo el planteamiento, y con ello, evidentemente, el planteamiento del reglamento
que es el hermanito pequeño de la propia ley de suelo. Pero es que hay un segundo reproche del reglamento de valoraciones, un reproche técnico desde el punto de vista jurídico, que ya formulé en su día, porque hay una cosa que para el jurista está muy clara, muy clara. La determinación del contenido del derecho de propiedad es una materia que está reservada en exclusiva a la ley, a una norma con rango de ley. No por capricho, sino porque lo dice la Constitución, ni más ni menos. Es una exigencia constitucional. Hay un principio de reserva de ley, de modo que solo el legislador es el competente para determinar el contenido de la propiedad, del derecho de propiedad, y por lo tanto también de la propiedad del suelo. El texto refundido tiene distintas remisiones en blanco. Dice, bueno, esto ya lo regulará el reglamento, ya completará la regulación del reglamento. Eso no es posible, constitucionalmente no es posible. No es posible realizar esas remisiones en blanco a un reglamento para que el reglamento dé el contenido que sea esa remisión y determine si el contenido final del derecho de propiedad será así, así o así, porque eso es una atribución exclusiva del legislador. El error viene del texto refundido de la ley del suelo, al hacer esa remisión en blanco que está fuera de lugar. Pero evidentemente, en tanto en cuanto el reglamento lo hace en distintas ocasiones, no voy a citar aquí los ejemplos, en tanto en cuanto el reglamento toma el testigo que le cede el legislador y da respuesta a esas remisiones en blanco, pues está infringiendo esa reserva material de ley establecida en la Constitución. Y eso es otro reproche muy serio que un jurista debe hacer al reglamento de valoraciones. Bueno, yo creo que con esto no voy a aburrirles más. Y entonces empezaremos otra vez a las 12:30. ¿De acuerdo?